Hola goleros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y bueno, quiero darles mi titular del partido de Francia a Paraguay. Paraguay quedó eliminado, pero fue el primer equipo que realmente hizo ver vulnerable a Francia. Se acabó el sueño para Paraguay, Francia ganó y estará en los cuartos de final del Mundial, pero yo sí quiero decirles algo de una vez y es que el marcador dice que Francia clasificó, pero el partido dice otra cosa totalmente distinta porque hasta hoy todos hablábamos de una Francia que goleaba, que hacía 3 o 4 goles por partido, pero parecía invencible y pues a la hora del té no fue así. Paraguay fue el primer equipo que la hizo sufrir y la hizo ver no tan bien. Y no es casualidad, porque pues eso la verdad tiene nombre y apellido y es Gustavo Alfaro. Porque muchos seguramente van a decir, Paraguay salió a defenderse. Y pues sí, es cierto. Pero pues igual, ¿cuál es el problema? Ahí yo tengo una pregunta. Digamos, ¿qué pretendíamos? ¿Que Paraguay saliera y fuera a jugarle de tú a la selección que mejor venía jugando, que mejor fútbol venía mostrando? Eso no era una valentía, eso era un suicidio. Y pues en ese caso Alfaro entendió perfectamente cuál era el partido que tenía que jugar. Alfaro renunció a un delantero y metió a un quinto defensor, entonces prácticamente armó una muralla. 5 centrales para intentar controlar a Mbappé, a Dembélé, a Olise y compañía. Entonces, aunque muchos no querían reconocerlo, pues le salió. Considero que le salió bien, porque durante más de una hora Francia parecía otro equipo totalmente diferente. No era ese equipo que venía arrasando, no aparecían las asociaciones entre Mbappé y Olise. Dembélé nunca pudo desbordar con comodidad. Barcola quedó prácticamente aislado por la banda izquierda y Rabiot terminó probando desde 30 metros porque no encontraba espacios para entrar al área. Entonces todo eso fue un mérito de Paraguay. No fue Francia que amaneció jugando mal, fue Paraguay que la verdad lo obligó a jugar mal. Y esa diferencia hay que entenderla, porque en el fútbol una cosa es que un equipo tenga un mal día y otra muy distinta es que el rival le quite todas sus fortalezas. Y eso fue exactamente lo que consiguió Paraguay hoy. No tuvo muchas ocasiones de gol, porque pues no se puede decir eso, pero también hay que decir que sí logró llevar el partido al terreno donde más cómodos se sentían. Y era un partido incómodo, era lento, era cortado, no era ese partido como atractivo que todos de pronto esperábamos ver y que ya estábamos acostumbrados a ver cuando juega Francia, sino que fue mucho roce y mucha fricción. Justamente ese escenario donde Francia menos cómoda se siente. Y durante 70 minutos funcionó. Francia o sea, estaba desesperada, no encontraba cómo romper el bloque paraguayo y por primera vez en todo el mundial considero que Francia parecía un equipo muy normal. Bueno, y el penal cambió el partido, pero Paraguay ya había conseguido algo mucho más importante y era que cuando parecía que Paraguay tenía completamente todo bajo control, llegó la jugada que terminó pues definiendo todo y fue el penalti sobre Doué. Ahí sí quiero ser muy claro en algo y es que para mí sí fue penalti. Diego Gómez llegó tarde al cierre y ahí hubo un contacto y pues obviamente para muchos paraguayos y muchas personas de pronto no les puede gustar la decisión que creo que pues el árbitro tomó, que fue la verdad, fue acertada. También diría que el penalti, digamos que no fue el problema fue todo lo que ocurrió antes, porque hasta ese momento Francia estaba completamente incómoda, Mbappé estaba viendo un momento, probablemente no sé, el partido más discreto del Mundial, Olise ni siquiera aparecía, Dembélé, o sea, estaba irreconocible y eso fue, no fue casualidad, eso fue como una consecuencia del trabajo defensivo de Paraguay. Entonces, porque si uno mira solamente las estadísticas, seguramente se diría que Francia tuvo la mayor posesión de la pelota y bueno, sí, es cierto, pero pues una cosa es tener la posesión y otra muy distinta es saber qué hacer con la pelota. Francia tocaba, movía el balón de lado al otro, pero no encontraba como esos espacios que normalmente genera. No encontraba el pase filtrado, no encontraba la velocidad que había mostrado en otros partidos y ahí aparecía otro protagonista de este partido que es Juan Cáceres. La verdad es un partidazo, muchos pensábamos que Mbappé le iba a pasar por encima, porque pues la verdad ocurrió exactamente lo contrario, y es que cada vez que Mbappé intentó desbordar, ahí estaba Cáceres. Estaba firme, presentó carácter, no tuvo complejos, no se le notaba como ese miedo a jugar contra uno de los mejores delanteros del mundo, y eso ya tiene un mérito altísimo. Porque una cosa es marcar a cualquier extremo y otra muy distinta es enfrentar al futbolista que venía marcando la diferencia en todos los partidos del campeonato del mundo. Y eso fue lo que ocurrió pues el día de hoy. Entonces lo mismo ocurrió con el resto de la defensa paraguaya. Gustavo Gómez, Aldarete, Velázquez, perdón, Junior Alonso, todos entendieron perfectamente o sea, cuándo salir a presionar y cuándo simplemente cerrar espacios.
nos regalaron un metro, no permitieron que Francia empezara como que corriera con la pelota. Cuando Francia no puede correr, empieza a sufrir. Y eso fue es lo que quedó demostrado hoy. Entonces, eso sí, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora también hay que reconocer el mérito estratégico que tuvo Francia, porque cuando el partido estaba completamente bloqueado, Didier Deschamps entendió que debía cambiar algo y fue cuando sacó a Barcola y mandó a Doué al campo. ¿Por qué? Pues porque necesitaba un futbolista distinto, un jugador capaz de romper las líneas en el uno contra uno, y ahí fue donde estuvo la clave. No porque Doué, digamos, que hiciera un partidazo, sino porque obligó a que Paraguay empezara como a modificar constantemente las coberturas, y justamente en una de esas acciones fue que llegó el penal. A veces los partidos no se rompen por una genialidad, sino que la diferencia se marca porque un entrenador encuentra la pieza clave en el momento correcto. Y ahí fue cuando Didier Deschamps pues lo hizo, y obviamente estuvo muy bien, eso sí hay que decirlo y hay que reconocerlo. Luego del gol de Mbappé, el partido cambió completamente, ya se cambiaron los papeles porque pues mientras estaba 0-0 la presión era toda para Francia, pero ya una vez cuando cayó el primer gol, ya la obligación pasó a ser del lado de Paraguay. Y ahí aparecieron las grandes limitaciones del equipo. Tuvo que salir a buscar el partido para el que no estaba preparado, porque pues la verdad el sistema estaba diseñado era pues para competir defensivamente, para resistir y cerrar pues los espacios, no para tener como la pelota durante minutos, para buscar rematar. Ya luego, pues obviamente Alfaro entendió y entró a Ábalos, a Mauricio, y también intentó pues mover el banco. Pero seamos sinceros, ya era otro escenario totalmente diferente, porque ahí sí empezó a notarse la diferencia de calidad entre las dos selecciones. No porque Francia hiciera un gran segundo tiempo, sino porque Paraguay ya no podía jugar como el partido que había preparado durante toda la semana. Y aún así les digo una cosa, Francia clasificó, pero terminó dejando más dudas que certezas, porque hasta hoy parecía un equipo imparable. Hoy ya vimos que también pudo ser neutralizado, que también pudo desesperarse, y que cuando no encuentran espacio se convierte en una selección mucho más terrenal. Hay otro punto que también quiero resaltar, y es que Paraguay, aunque perdió el partido, ganó un respeto. Y Francia, pues por este partido dejó más un aviso para todos. Y es que ahí sí viene una reflexión pues más importante, y es que esta eliminación no siempre significa fracaso. Y una clasificación tampoco significa que todo haya salido perfecto, en este caso para Francia, porque la verdad, aunque Paraguay hoy quedó eliminado, salió mucho más fortalecido de lo que muchos imaginábamos antes de empezar la Copa del Mundo, porque pues recordemos el debut que tuvo. Y la verdad, sinceramente, pues aunque el primer partido de Paraguay fue un desastre, muchos ya lo daban por eliminado, hubo críticas de todas partes, se cuestionó al técnico, se cuestionó a los jugadores, incluso hubo dudas sobre Orlando Gil después de aquel debut. Y miren cómo termina la historia. Paraguay le ganó a Turquía jugando con 10 hombres, eliminó a Alemania y llevó a Francia, pues el gran favorito de este torneo para mí, que lo es, hasta el minuto 70, y no encontraba respuesta. Y eso no lo hace cualquier selección. Tampoco considero que haya sido un golpe de suerte para el equipo de Alfaro. Eso lo habla del trabajo y la disciplina que tiene el equipo paraguayo. Y sobre todo, pues habla del entrenador. Considero que Gustavo Alfaro ha entendido perfectamente qué equipo tenía en sus manos, porque pues él nunca intentó como que vender humo, nunca quiso convertir a Paraguay en el, mejor dicho, en el equipo invencible, ni tampoco prometió que fuera, mejor dicho, el fútbol fantasía, el fútbol champán que a muchos nos gusta, sino que no salió a decir que iba a jugar de igual a igual, solo porque sonaba bonito o de pronto en una rueda de prensa. La verdad, él nunca lo hizo. Él construyó un equipo competitivo, él fue consciente de las bases que tenía, y la verdad generó un equipo incómodo, un equipo que obligó en este caso a Francia a jugar el peor partido que ha tenido en este Mundial 2026. Y eso también, así no sea el fútbol que nos guste, pues es fútbol. Porque hay, no sé, quienes todavía creen que defender bien es jugar mal. Y esa es una de las mentiras, considero, que más grandes que existen en este deporte. Defender también requiere inteligencia, también requiere estar en el momento correcto, actuar en el momento que es, también requiere tener una condición, una valentía y bueno, muchísimas cosas más que Paraguay hoy lo demostró. Bueno, golero, si quiero hacerles una pregunta muy puntual, y pues espero leerlos en los comentarios y ver qué opinan ustedes, y es, ¿fue un simple mal día para Francia, o Paraguay en realidad mostró el manual para hacerle daño al equipo francés?
porque Marruecos seguramente tomó nota de lo que vio hoy. Las elecciones que siguen vivas también y ahora ya saben qué se consiguen cuando se le cierran los espacios a Francia. Si logras aislar a Mbappé de Olise, si obliga a jugar a Francia de otra manera por fuera y si le quitan esa velocidad, ese equipo deja de parecer invencible. Y sigue siendo favorito, claro que sí, es uno de los equipos que mejor fútbol ha demostrado en este mundial, pero aunque tenga el mejor ataque del campeonato, tiene probablemente también a uno de los mejores jugadores del mundo y del torneo, que es Mbappé, y sigue siendo el gran candidato, pero también ya no transmite como esa sensación de ser invulnerable que tenía como apenas hace unos días, y eso es en una Copa del Mundo, pues puede cambiar absolutamente todo porque los mundiales no los gana siempre el que mejor juega en las fases finales, en la fase inicial, perdón, sino que lo gana el que sabe sobrevivir cuando llegan ya los partidos cruciales e incómodos como el de hoy. Y Francia acaba de descubrir que esos partidos también existen. Así que yo les dejo esta reflexión para que, pues bueno, Paraguay se va eliminado, pero se va con la cabeza en alto. Francia sigue viva, pero con más preguntas que respuestas. Y muchas veces en un mundial eso vale más que un simple marcador. Y bueno, goleros, eso es todo por el análisis de hoy. Nos vemos en un próximo video y recuerden que el fútbol se vive a tu manera.